Jóvenes, es un gusto saludarlos de nuevo. Soy la doctora Greta López y en esta ocasión les voy a platicar sobre un tema que es fundamental y básico para el desarrollo del curso de Morfología y Anatomía Dental, y es el tema de determinación de las superficies dentales. Vamos a platicar sobre superficies, sobre tercios, bordes, axis y una serie de conceptos que van a ser parte de la terminología que vamos a utilizar para poder comunicarnos. Si ustedes comprenden estos términos, se les va a facilitar de gran manera el aprendizaje de la morfología de las piezas, así como también la aplicación de técnicas de dibujo y detallado. Eh, Esperemos que este material, o espero que este material les sea de mucha utilidad. Para poder denominar de una manera correcta cada una de las superficies dentales, primero tenemos que tomar en cuenta algunos principios fundamentales que nos van a ayudar a ubicarnos y a orientar de manera adecuada las piezas dentales en boca de nuestros pacientes. El primero de ellos va a ser que cuando tenemos enfrente de nosotros una persona, bueno, en nuestro caso que sería nuestro paciente, vamos a ver que el lado derecho del paciente corresponde a nuestro lado izquierdo y el lado izquierdo de nuestro paciente corresponde a nuestro lado derecho. Es como estar enfrente de un espejo. A pesar de que se oye como que es muy lógico, es bueno que empecemos a mentalizarnos porque fácilmente ya a la hora de aplicarlo nos podemos equivocar cuando hablamos del lado de las piezas dentales de nuestro paciente. Además de tomar en cuenta este principio fundamental, vamos a ver otro y pues a partir de ahora vamos a trazar dos líneas imaginarias en la cara de nuestro paciente. La primera es esta línea vertical que nos divide la cara en dos partes iguales y es la línea media o línea media facial. Esta sería la parte del lado derecho y esta sería la otra mitad del lado izquierdo. Aparte o además de trazar esta línea media vertical, vamos a trazar otra línea que simplemente se llama línea horizontal y como podemos ver aquí, esa línea pasa entre el labio superior y el labio inferior y nos divide la cara o el rostro en dos partes que no son iguales. Veamos ahora directamente la boca de nuestro paciente y lo primero que vamos a hacer es trazar la línea horizontal. Como podemos ver, esta línea horizontal pasa entre las piezas superiores e inferiores y nos divide la boca en dos partes. Una arcada superior y una arcada inferior. Cada una de estas arcadas está formada por 16 piezas en las que vamos a encontrar 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares, 2 de un lado y 2 del otro lado, y 6 molares. Aquí, aunque no se ve el tercer molar, de este lado habrían 3 molares y de este lado habrían otros 3 molares. Esto es igual para la arcada superior e inferior. Y se le llama arcada porque la forma de los maxilares pues tienen forma de arco y de ahí su nombre de arcada. Vamos ahora a trazar la línea media aquí en la boca de nuestro paciente. Vamos a ver que esta línea pasa exactamente entre los dos incisivos centrales superiores e inferiores y nos divide la boca ahora en 4 partes. Cada una de estas partes se le llama cuadrante y el nombre completo de cada cuadrante lo vamos a dar cuando indiquemos si es superior o si es inferior y si es derecho o si es izquierdo. El cuadrante que tengo aquí señalado sería el cuadrante superior derecho. El de este lado sería el cuadrante superior izquierdo y así vamos a ir nombrando pues cada uno de los cuadrantes. En cada cuadrante ahora vamos a tener únicamente 8 piezas, un central, un lateral, un canino, 2 premolares y 3 molares. Bueno, ya con toda esta información pues ya podemos empezar a hablar de las superficies dentales. Antes de hablar de las superficies dentales, vamos a platicar un poco de qué es una superficie. Existen varias definiciones acerca de este término, como la parte más externa de un cuerpo, un área que tiene límites, o como lo que estamos viendo en este momento, una figura geométrica que es bidimensional porque tiene únicamente ancho y altura como lo que estamos viendo acá. Cuando varias de estas superficies se unen, entonces se forma
una figura tridimensional, pues en este caso ya no tenemos nada más alto y ancho como en una superficie, sino que aquí también ya se agrega la profundidad. En este caso es un cubo que está formado por 6 superficies, 3 que estamos viendo acá y 3 que están del otro lado. Algo similar pasa con las piezas dentales. Son órganos tridimensionales que están formados por diferentes superficies. Aquí por la naturaleza de las piezas, por su anatomía y que sus superficies son convexas, redondeados, tienen curvas. Muchas veces al principio a ustedes les va a costar un poco definir exactamente en dónde empieza una superficie y en dónde empieza la que está a la par. Entonces tenemos que tener mucha imaginación e imaginarnos las piezas dentro de figuras geométricas para poder establecer el número de superficies y cómo se llama cada una de ellas. Como vamos a ver a continuación, cada una tiene un nombre específico según su función o según con quién esté relacionada. Vamos a ver que las superficies dentales se clasifican en dos grupos. En las superficies libres, que son aquellas superficies que no se encuentran en relación con ninguna otra superficie dental y son libres porque las podemos ver y las podemos tocar. El otro grupo son las superficies proximales. Estas están en relación entre sí, superficie con superficie, por lo que no podemos observarlas. Y pues dentro de las superficies libres vamos a ver que son tres: la superficie bucal, la superficie lingual y la superficie oclusal. Y las superficies proximales pues son dos, la superficie mesial y distal. A excepción de la cara oclusal, las otras cuatro superficies las van a representar todas las piezas dentales, mientras que la cara oclusal únicamente las vamos a ver en las piezas posteriores. Vamos a empezar a definir la cara bucal de las piezas dentales. Y pues esta cara la vamos a describir como aquella superficie externa de nuestras piezas que mostramos cada vez que sonreímos o que platicamos. Y como lo dice en su definición, está en contacto directo con los labios en las piezas anteriores y con los carrillos en las piezas posteriores. Esta superficie la vamos a encontrar en todas las piezas dentales. Todas tienen una cara bucal. Lo que estamos observando aquí son las caras bucales de todas las piezas dentales. Voy a delimitarles ahorita, o les voy a dibujar la cara bucal del incisivo central superior derecho. Y esto que estoy dibujando serían los límites de la superficie bucal de esta pieza. Es decir, la superficie sería todo lo que está aquí adentro de esos límites. Esta es la superficie bucal de esta pieza. En este caso tiene una forma trapezoidal, pero por ejemplo, si dibujáramos la cara bucal de un canino, en este caso canino superior izquierdo, vamos a ver que la forma pues cambia y eso ustedes lo van a ir aprendiendo en el transcurso del curso. En el caso del canino, la forma de esa superficie ya no es de un trapecio, sino que es de un pentágono. Eso ustedes lo van a ir aprendiendo en el transcurso del curso. Van a ver diferentes tamaños y formas según la pieza que estemos viendo. Además de cara bucal, vamos a ver que hay otros términos que podemos utilizar para referirnos a esta superficie. Además de bucal, podemos también usar el término vestibular o el término facial. Estos tres términos son adecuados, son correctos de mencionarlos para las 32 piezas dentales. Se le llama vestibular también porque recuerden que el vestíbulo es una cavidad y cuando cerramos nuestra boca y topamos los labios se forma una cavidad virtual. También se le llama vestibular porque se refiere a la sala de recibimiento de un hotel, de una casa, es como la entrada a un lugar, por eso también le llamamos vestibular. Y se le llama también facial, pues facial de término viene de cara, ¿verdad? El facial se le llama también pues porque es la cara de nuestros dientes. Cualquiera de estos tres términos podemos utilizar. Y hay un cuarto término que únicamente lo vamos a usar en piezas anteriores, que es la cara labial. La cara labial la vamos a usar únicamente para piezas anteriores, es decir, de canino a canino superior y de canino a canino inferior. Quiere decir que esta superficie que estoy marcando en este momento le puedo llamar superficie labial,
superficie facial, superficie vestibular o superficie bucal. Es correcto que llamemos así a estas superficies. ¿Por qué tenemos que aprender todos los términos? Pues ahorita en el texto del doctor Rosales, pues únicamente o generalmente se utiliza el término bucal, pero si ustedes consultan una literatura externa, pues, pueden ver que pues pueden utilizar cualquiera de estos términos, por lo tanto debemos de conocer la diversidad de términos que podemos utilizar para referirnos a esta superficie. Vamos ahora a describir la cara lingual, que es la segunda superficie libre de las piezas dentales. Y vamos a ver que esta superficie es la que mira hacia el interior de la boca y que tiene relación directa con la lengua. A pesar de que es una superficie libre y que la podemos tocar, pues no la podemos mostrar, ¿verdad? Como la cara bucal, porque esta está hacia adentro. Aquí tenemos una arcada superior y una arcada inferior. Y lo que les estoy mostrando de este lado serían las caras bucales de estas piezas, ¿verdad? Es decir, todo lo externo es bucal y lo que está hacia adentro o que está opuesto a la cara bucal serían las caras linguales. Es lo que nos está señalando estas fechas que tengo aquí señaladas. Vamos ahora a marcar, o les voy a dibujar la superficie lingual del incisivo central superior izquierdo. Todo esto que está aquí dibujado pues sería la cara lingual de esta pieza. Les voy a dibujar ahora la superficie lingual de un molar, primer molar superior izquierdo. Esto que tengo aquí delimitado sería la superficie lingual y así podríamos seguir dibujando en cada una de las piezas dentales. Lo importante que deben de saber es que esta superficie la presentan todas las piezas dentales y que la manera correcta de llamarla es cara lingual, tanto en piezas superiores como en piezas inferiores. Ahora, en la arcada superior podemos ver que estas superficies pues también tienen una relación directa con el paladar. Aquí lo podemos ver. Hay un contacto directo con el paladar. Por lo tanto, en las piezas superiores a esta superficie, además de llamarle lingual, también le podemos llamar superficie palatal, como lo podemos observar en esta imagen. Vamos ahora a describir la cara oclusal, la tercera superficie libre de las piezas dentales. Para ello vamos a mostrar aquí esas dos imágenes, una arcada superior y una arcada inferior. Y pues una superficie oclusal sería la superficie que les voy a dibujar aquí con rojo en el primer premolar superior izquierdo. Y todo lo que les estoy dibujando acá sería la superficie oclusal de este premolar. Les voy a marcar la superficie oclusal del premolar vecino, que es el segundo premolar superior izquierdo. Y como podemos ver, esta superficie en molares pues tiene mayores diámetros, ¿verdad? Porque las molares son de mayor tamaño que los premolares. Y a diferencia de lo que hemos visto en caras bucales y linguales, la superficie de esta superficie oclusal pues vamos a ver que tiene una morfología más compleja. Vamos a ver más adelante pues que tiene elevaciones, depresiones y todo esto es porque con esta superficie pues llevamos la acción de triturar los alimentos. Se encuentra únicamente en piezas posteriores como podemos ver acá. En las piezas anteriores lo que vamos a ver es únicamente una línea de unión, se le llama borde y este borde lo presentan todas las piezas anteriores. ¿Y qué es lo que está uniendo este borde? Pues está uniendo dos superficies, une la superficie bucal que está de este lado con la superficie lingual que está de este otro lado. Esto que les estoy dibujando acá es igual en las piezas inferiores. También aquí vamos a ver que tiene este borde y como con este borde llevamos la acción de incidir los alimentos, se le llama borde incisal. Y en la parte posterior pues tendremos las caras oclusales de los premolares y de los molares. En estas imágenes les muestro una vista lateral del incisivo central inferior y del segundo premolar inferior. Quiere decir que por este lado estaría la cara bucal y en la parte de atrás u opuesta estaría
la cara lingual de esta pieza. Igual en el segundo premolar, de este lado está la cara bucal y por acá atrás estaría la cara lingual. Les pongo esta vista lateral para que observemos cómo en las piezas anteriores la cara bucal y la cara lingual se unen en este lugar, dejando únicamente un punto de unión entre estas dos superficies, mientras que en las piezas posteriores entre la cara bucal y la lingual están separadas, dejando un espacio en donde se forma la cara oclusal, que únicamente la vamos a ver en las piezas posteriores. Recuérdense que esto es un borde y que no es una superficie, y esta sí es una superficie, la superficie oclusal. Vamos ahora a describir las superficies proximales de las piezas dentales. Y pues vamos a ver que hay dos. Está la cara mesial, que es aquella superficie del diente que se encuentra más próxima a la línea media facial. Y está la cara distal, que es la superficie del diente que se encuentra más lejos o más distante de la línea media facial. Todas las piezas dentales tienen cara mesial y cara distal. Veamos ahora en dónde se localizan las superficies proximales de algunas piezas dentales. Para eso vamos a usar esta imagen de una arcada superior, donde está la línea media que pasa entre los dos incisivos centrales superiores en este caso. La pieza que les tengo ahí señalada con una flecha es el incisivo lateral superior derecho. Y la superficie que nos señala la flecha sería la cara bucal, la que está en la parte interna sería la superficie lingual. Y pues veamos ahora las superficies laterales. Entre la que está de este lado y la de este otro lado tendríamos que ver cuál es la más cercana. Sería esta, más cercana a la línea media. Por lo tanto, esta sería la línea, sería la cara proximal mesial. La vamos a pintar en azul. Sería esta de acá. Luego, la superficie más distante entonces sería la superficie distal de este incisivo lateral superior derecho. Ahí está. Veamos otro ejemplo. Pues ahora es un primer premolar superior. La superficie más cercana a la línea media sería la de este lado. Y la más distante sería esta que está en rojo. Sería la superficie distal. Conforme más posterior en la pieza, vamos a ver que esa superficie tiene mayores diámetros. Aquí vamos a marcar y siempre cuando vemos qué superficie es más cercana o más lejana, siempre tenemos que tomar en cuenta la dirección del arco. En este caso, en el segundo molar superior, que es este, vamos a ver que siguiendo la dirección del arco, esta superficie de este lado es la más cercana a la línea media y la más lejana sería la de este lado. Vamos a terminar de pintar todas las superficies mesiales de este cuadrante, que van a ser azules. Me falta este premolar, el canino y el incisivo central. Y ahora en rojo voy a marcar las superficies distales. Recuérdense que las superficies proximales pues no las podemos ver. Realmente aquí estoy marcando, estoy pintando en donde se encuentran localizadas porque no estamos viendo directamente las superficies. Directamente. Bueno, entonces deshice toda esta localización de las superficies para que vean que existe al final una relación que la podemos ver claramente aquí, que las superficies están relacionadas directamente entre ellas, pero lo que estamos viendo es que se establece una relación directa entre la superficie mesial de una pieza con la superficie distal de la pieza vecina. Esta relación que les estoy marcando acá, vamos a ver qué pasa en todas las piezas dentales. Cuando vemos que algo se repite en todas las piezas dentales, se establecen leyes morfológicas. Entonces aquí hay una ley morfológica que dice que todas las piezas, que todas las superficies distales de una pieza se relacionan directamente con la superficie mesial de la pieza vecina.
Ahora, esta ley morfológica pues tiene algunas excepciones. ¿Dónde creen ustedes que van a estar esas dos excepciones? Aquí les voy a pintar la superficie mesial del incisivo central superior. ¿Qué pasa en este caso? Vemos que la relación pues no es como la que vimos en las demás piezas. Aquí tenemos superficie mesial con superficie mesial. Esta sería una excepción a esta ley morfológica. La otra excepción, bueno, si este que estoy señalando aquí, este molar, fuera el tercer molar, vamos a ver que su superficie distal ya no se relaciona con nadie porque no hay otra pieza atrás. Por lo tanto, esta sería la segunda excepción, ¿verdad?, de la ley morfológica de las superficies proximales. Bueno, entonces, ¿en qué casos podemos observar las superficies mesiales y distales? Les pongo aquí unos ejemplos. Vamos a borrar esto. Como podemos ver, en algunas situaciones, ¿verdad? Vamos a poder ver en boca la superficie mesial y distal de algunas piezas dentales. Y eso va a ser, por ejemplo, en el caso de esta imagen, en donde hay una enfermedad periodontal bien avanzada, hay absorción del hueso y por lo tanto, pues queda expuesta pues hasta que las raíces. Hay espacios entre ellas y podemos ver aquí la superficie, en este caso, mesial de este incisivo lateral, no solo de la raíz, de la corona, sino que también de la raíz. Y también vamos a poder ver esta superficie directamente, pues cuando al paciente le hagan falta algunas piezas, como es el caso que estamos mostrando acá. Por último, les voy a mencionar dos observaciones importantes que tenemos que tomar en cuenta respecto a las superficies de los dientes. La primera de ellas es que las superficies dentales se nombran igual en la corona que en la raíz. Todo lo que estamos viendo acá sería la superficie bucal de las coronas, pero también la superficie bucal de las raíces. Por la parte de adentro estaríamos viendo la superficie lingual de las coronas y también superficie lingual de la raíz. Y así nos vamos también con la superficie mesial y la superficie distal. La única superficie que se encuentra solo en las coronas, pues sería la superficie oclusal, ¿verdad? Que está únicamente en piezas posteriores. Además de esta observación, otra cosa importante que les quiero mencionar es que independientemente que la pieza esté en la boca o fuera de la boca, el nombre de la superficie siempre se va a mantener. Es decir, aquí tenemos la superficie bucal de un primer premolar superior. Tenemos acá una superficie mesial de un segundo premolar superior. Esta es la superficie lingual de un premolar inferior. Esta es la superficie bucal de un primer molar inferior. Y esta es la superficie bucal de un primer molar superior. ¿Cómo vamos a saber? Ahorita no se preocupen porque esto lo van a saber cuando ustedes conozcan la morfología de cada una de las piezas dentales y así es como ustedes van a poder saber e identificar qué superficie estamos viendo y de qué pieza dental estamos hablando. Antes de hablar de los tercios verticales y horizontales, vamos a hablar de dos conceptos muy importantes que tenemos que aprender el día de hoy. Uno de ellos es eje largo o axis. Cuando hablamos de eje largo de una pieza, nos referimos a una línea imaginaria que pasa en el centro de las piezas dentales, desde el borde incisal en piezas anteriores o en oclusal en posteriores hasta el ápice de las raíces. Les voy a poner aquí el ejemplo de una pieza anterior, inferior. Esa es la cara bucal de un incisivo central y la línea que está marcada en azul representa lo que es el eje largo de esa pieza, una línea imaginaria que pasa en el centro de ese diente. Esta misma pieza, pero visto por lingual, trazamos su eje largo de la pieza, pues también sería esa línea que pasa en el centro, como lo dice la definición, viene del borde incisal hasta el ápice y pasa en el centro de la pieza dental. Aquí tenemos la vista mesial y la vista distal de esta misma pieza y de la misma manera vamos a marcar acá el eje largo. Como podemos ver, es esa línea que pasa en el centro. Realmente no la deberíamos de pintar porque pasa en medio, en el centro de la pieza, pero así es como se representa el eje largo de una pieza dental. Según la definición que acabamos de ver
de eje largo o axis de una pieza, vamos a ver que las superficies dentales se pueden dividir en superficies axiales y superficie no axial. La superficie axial son aquellas superficies dentales que siguen la dirección del eje largo de las piezas, es decir, que son paralelas al axis. La superficie no axial es aquella superficie que es perpendicular al eje largo de la pieza. Entonces aquí, para poder entender qué superficies son axiales y no axial, tenemos que entender que es paralelo y que es perpendicular. Cuando hablamos del término paralelo, se refiere a dos líneas que van a la par y que no se juntan. Esas van en la misma dirección, eso se llama paralelo. Ahora, perpendicular es cuando dos líneas llevan diferente dirección y una atraviesa a la otra. Esto sería perpendicular. Ya explicado esto, vamos a poner aquí la imagen de un premolar superior en sus 5 vistas. Aquí tenemos la vestibular, la mesial, la oclusal, la distal y la palatal. En la oclusal vamos a ver que de este lado es vestibular y de este lado es palatal. Ahora dibujemos el eje largo de esta pieza y lo vamos a dibujar de una línea verde, que, como dice la definición, el eje largo es esa línea que va en el centro de las piezas y que va del borde oclusal al ápice de las piezas dentales. En la cara oclusal, ¿dónde tendríamos que dibujar el eje largo de las piezas? Pues sí, habría que dibujarlo en el centro como un punto, ¿verdad? Porque aquí es donde está el eje largo de la pieza y aquí donde debería de ir dibujado o representado como está ahí en verde. Ya que tenemos dibujado el eje largo, entonces veamos cada una de las superficies. Aquí tenemos la bucal y vemos que la bucal lleva esta dirección, es decir, que esta superficie es superficie axial, la bucal. También vamos a ver que la superficie mesial pues también lleva la misma dirección del eje largo de la pieza, por lo tanto la superficie mesial también es axial. Vámonos ahora a la distal, lleva la misma dirección, también sería una superficie axial. Y por último, la palatal en este caso, que también lleva la misma dirección, pues también es una superficie axial. No podemos decir lo mismo de la superficie oclusal. Por lo tanto, entonces, las superficies paralelas al axis serían la vestibular, la mesial, la distal y la palatal. Estas serían las 4 superficies axiales. ¿Cuál es la superficie no axial? Pues la superficie no axial pues sería la superficie oclusal. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Esta superficie no lleva la dirección del axis. Miren, la dirección de la superficie oclusal serían estas líneas que estoy marcando aquí. Es decir, va perpendicular al eje largo de la pieza. Quiere decir que la superficie no axial entonces sería únicamente la superficie oclusal. Hasta este momento ya hemos aprendido todo sobre las superficies dentales. Lo que vamos a aprender en este momento es que las superficies dentales están formadas por diferentes bordes y vamos a aprender en este momento cómo se nombra cada uno de ellos. ¿Y qué es un borde? Pues un borde, que también se le puede llamar ángulo línea o ángulo diedro, pues es la línea de unión entre dos superficies dentales. Entonces aquí tenemos la cara bucal de un incisivo central superior izquierdo. De este lado tenemos la cara distal, por lo tanto de este lado tendríamos la cara mesial. Entonces vamos a empezar a marcar o a dibujar y a nombrar cada uno de estos bordes. Aquí en azul tengo el primer borde y este, como lo dice su definición, está uniendo dos superficies dentales. Está uniendo la superficie bucal de la corona con la superficie bucal de la raíz. Por eso es un borde. Y este borde pues se le va a nombrar o se le llama borde cervical porque está en el cérvix o en el cuello de la pieza. Nombremos el siguiente borde de esta superficie que está en color rojo. Este borde o esta línea de unión de dos superficies está uniendo la cara bucal que tenemos a la vista con la cara distal que está de este lado y que no podemos ver. ¿Qué nombre toma este borde? Toma el nombre de la superficie más cercana
a la cara que estamos viendo. Por lo tanto, este borde se va a llamar borde distal. Veamos ahora en morado el siguiente borde, que es el que estoy aquí marcándoles. Este borde está uniendo la cara bucal con la superficie de este lado, que sería la superficie mesial. Y entonces este borde, ¿cómo se llamaría? Borde mesial. Y por último, en la corona tenemos este borde amarillo que está en esta parte de acá arriba. Y a este borde, como está ubicado en el lugar donde incidimos los alimentos o los cortamos, se le llama borde incisal. ¿Qué superficie se está uniendo acá? La superficie bucal con la superficie lingual que se encuentra atrás y que no podemos observar. Entonces podemos ver que esta superficie bucal de la corona está formada por 4 bordes. 1, 2, 3 y 4. Sigamos ahora con la raíz. La raíz también está rodeada por bordes. El primer borde pues es el cervical. Este borde lo comparten ambas superficies. Luego vamos a marcar aquí en color turquesa otro borde que va del cuello de la pieza hasta el ápice. Y pues como este borde está uniendo la superficie distal de la raíz con la bucal, le vamos a nombrar borde distal. Por último, tenemos el borde de este lado, ¿verdad? Que está uniendo la cara bucal con la cara mesial de la raíz y se le va a llamar el borde mesial, ¿verdad? De la raíz. Entonces vamos a ver que la raíz tiene 3 bordes, tiene 1, tiene 2 y tiene 3. Y ya nombramos cada uno de los bordes. Ahora, si esta pieza le doy un giro, si le doy vuelta para acá, dejando ahora de este lado lo que sería la cara distal, vamos a ver entonces que de este lado tenemos la cara bucal y de este tenemos la cara lingual. Pero lo que estamos observando es la cara distal de esta misma pieza. Pues igual por este lado vamos a nombrar cada uno de sus bordes. Siempre empezamos con este borde que está en azul. Y al igual que por bucal vamos a ver que a este borde también se le llama borde cervical. Está uniendo la cara distal de la corona con la cara distal de la raíz. Está uniendo esta superficie con esta otra. Y el nombre pues no va a cambiar, siempre se va a llamar borde cervical. Veamos ahora el siguiente borde. Este borde que está en negro es un borde que está uniendo la superficie distal de esta pieza con la que tenemos de este lado y que no estamos observando, que es la bucal. Por lo tanto, este borde en negro se llama borde bucal. Este borde que está en verde une la cara distal con la superficie de este lado, que es la superficie lingual. Por lo tanto, este borde se llama borde lingual. ¿Borde lingual de quién? De la corona de la cara distal de esta pieza, ¿verdad? Y luego, pues, al final vemos que la corona en una vista proximal va a tener solo 3 bordes. Tiene 1, 2 y 3. Nos vamos a la raíz, pues el cervical que está en azul que ya lo describimos. Luego este en fucsia que sería el borde bucal porque da hacia la cara bucal. Y el que tenemos acá de nuevo en café sería el borde lingual porque da hacia la cara lingual. Vemos que la raíz pues tiene 3 bordes, 1, 2 y 3. Seguimos girando la misma pieza y ahora vamos a ver la cara lingual. Pues como ya le dimos varias vueltas, vamos a ver que de este lado tenemos mesial y de este lado es distal. Y pues la cara lingual, al igual que la bucal, va a estar formada por sus 4 bordes. El borde que está aquí en azul, que también se llama cervical, no importa en qué vista veamos a las piezas, este borde en azul siempre se va a llamar cervical. Luego aquí en morado, pues como está hacia la cara distal, hacia la cara mesial, perdón, se llama borde mesial. Y luego tenemos en rojo el borde distal y en amarillo el borde incisal. Nos vamos a la raíz. En amarillo sería el borde mesial y en turquesa estaría el borde distal de la raíz. Por último, vamos a ver la vista mesial, en donde pues ya ustedes aprendieron cómo se llama cada uno de estos. En negro se llamaría borde bucal.
En azul pues es el borde cervical, en verde sería el borde lingual y luego en la raíz, que en fucsia sería el borde bucal y en café sería el borde lingual. Entonces así es como se nombra cada uno de los bordes, no es nada complicado. Importante es que no hay ningún borde que se llame como la cara que estamos viendo, es decir que aquí si tengo la cara bucal, ninguno de estos bordes se llama bucal. Aquí que estoy viendo la cara distal, ninguno se llama distal y así sucesivamente. También vamos a ver que los bordes se repiten en las diferentes superficies. Por ejemplo, aquí en bucal tengo el borde distal y también tengo el borde mesial. Y en lingual también tengo un borde mesial y un borde distal. Por lo mismo, cuando yo menciono un borde, por ejemplo aquí el borde mesial, pues voy a hablar del borde mesial de la cara lingual. Aquí tengo el borde mesial, pero de la cara bucal. Y así pues vamos a ir aclarando y definiendo sobre qué estamos hablando. Y así es como se forman cada una de las superficies dentales. Para ponerles otro ejemplo de los bordes de las superficies en una pieza posterior, pues les traigo esta imagen y pues vamos a nombrar los bordes de esta pieza que es el primer molar inferior derecho. Y pues en azul marcamos el primer borde, este sería el borde cervical. Luego en rojo, recuérdense que como es la superficie más lejana a la línea media, sería la superficie distal, está uniendo la cara bucal con la distal, por lo tanto se le llama borde distal. Luego tengo aquí en morado esta superficie que está uniendo la cara bucal con la mesial, por lo tanto se le llama borde mesial. Y por último en amarillo tengo este borde que está uniendo la cara bucal con la cara oclusal de esta pieza, por lo tanto este borde le vamos a llamar borde oclusal. Y así pues podríamos seguir nombrando cada uno de los bordes. Aquí en esta cara oclusal, por ejemplo, de este lado tendríamos el borde bucal, aquí tendríamos el borde distal, por acá atrás el borde lingual y por este lado el borde distal. Bueno, no es muy complicado, solo es de ir pues practicando y ubicarse bien en la boca para saber cómo se llama cada uno de estos bordes. Por último, vamos a platicar sobre los tercios verticales y horizontales en que podemos dividir cada una de las superficies dentales. Pero ¿para qué nos sirve o por qué lo vamos a hacer? Hay diferentes razones. Una de ellas nos va a servir para estudiar y conocer la morfología de cada una de las piezas dentales. También nos va a servir para localizar accidentes morfológicos o lesiones que estén en una pieza dental. Y por último también nos sirve para tallar y para dibujar las piezas como van a ver más adelante. Aquí les muestro algunos ejemplos de por qué es que dividimos las superficies dentales en tercios. Aquí tenemos una hoja de su libro de texto y acá una hoja del libro de trabajo. En la descripción morfológica del incisivo lateral superior dice por acá, además encontramos a nivel de los tercios incisal y mitad de tercio medio las ranuras primarias. Nos está ubicando un accidente morfológico en algunos tercios. De este lado dice, partiendo de la unión del tercio cervical y tercio medio se efectúa un corte plano. Es decir, nos está indicando de dónde a dónde va el corte. De ahí la importancia que aprendamos cómo se nombra cada uno de los tercios para que podamos aplicar muy bien la técnica de tallado y aprender también la morfología de las piezas. Vamos a iniciar explicando cómo vamos a dividir cada una de las superficies en tercios verticales y pues para eso vamos a tomar en cuenta algunas consideraciones. La primera de ellas es que tenemos que establecer la superficie dental que vamos a dividir, es decir, si es la superficie bucal o la mesial, o pues tenemos que definir qué superficie es la que estamos dividiendo. Los tercios verticales se nombran igual para la corona y para la raíz, como lo vamos a ver a continuación. Cada tercio toma el nombre de la cara más próxima al mismo
Y por último, el tercio del centro se le denomina mediano. Como está en medio, no hay ninguna superficie cercana a él. Y pues cuando es vertical le vamos a llamar tercio mediano. Vamos ahora a dividir y a nombrar cada uno de los tercios verticales en esta pieza, que es el incisivo central superior izquierdo, la cara bucal, y lo primero que vamos a hacer es dividir esta superficie en tres partes iguales. Vamos a ver que tenemos dividido desde la corona hasta la raíz, y pues vamos ahora a nombrar a cada una de esos tercios. De este lado que les estoy marcando acá está la superficie distal. Por lo tanto, de este lado entonces tendríamos la superficie mesial. Ya con esta información podemos nombrar cada uno de los tercios. El tercio que tenemos de este lado, por estar cerca de la cara distal, le vamos a llamar entonces tercio distal. El que tenemos de este lado, que está cerca de la cara mesial, le vamos a llamar tercio mesial. Y el que se encuentra en el centro y que no está cerca de ninguna superficie, le vamos a llamar tercio mediano. El nombre es tanto para los tercios de la corona como para los tercios de la raíz. Esta misma pieza, ahora en una vista lingual, vamos a hacer lo mismo, a dividir esa superficie en tres partes iguales y pues vamos a nombrar cada una de ellas. Ahora, de este lado, nos queda la superficie mesial y de este lado tenemos la superficie distal. Entonces el tercio de este lado, que está cerca de la cara mesial, se va a llamar tercio mesial. El de este otro lado, que está cerca de la distal, se va a llamar distal. Y el del centro se va a llamar tercio mediano. Vamos a ver esta misma pieza en una vista proximal, específicamente en la cara mesial. De este lado, por este aspecto tenemos, o por este lado tenemos la cara bucal, y por este otro de acá atrás tendríamos entonces la cara lingual. Entonces el tercio que tenemos de este lado, que está cerca de la cara bucal, se va a llamar tercio bucal, y el que está de este lado, cerca de la cara lingual, se va a llamar tercio lingual, y el tercio que queda en el centro lo vamos a llamar tercio mediano. Ya al ver una cara proximal vemos que el nombre cambia, ¿verdad? Aquí hay lingual, bucal, ¿verdad? Porque estamos viendo una cara proximal. Así es como van a quedar los nombres según una vista mesial. Por último, veamos en la vista distal. Y por la vista distal, pues dividimos en tercios. De este lado está la cara lingual, por lo tanto ese tercio se le llama tercio lingual. De este lado tenemos la cara bucal, se llamaría tercio bucal, y el del centro pues se llama tercio mediano. En conclusión, así es como se llama cada uno de los tercios en las piezas anteriores. Vamos a ver ahora cómo se llama en una pieza posterior. Los tercios verticales en las piezas posteriores vamos a ver que se nombran igual que en las piezas anteriores. En esta imagen de la cara bucal de un molar inferior, vamos a ver que el tercio que está de color amarillo es el tercio mesial, porque está cerca hacia esa cara, hacia la cara mesial. El tercio que está en color naranja sería entonces el tercio distal, y el que está en el centro pues es el tercio mediano. Se nombran igual en las piezas anteriores que en las posteriores. Hablemos ahora de los tercios horizontales y las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta al momento de nombrarlos son los siguientes. Primero, establecer la superficie dental que vamos a dividir. Cada tercio toma el nombre de la cara o borde más próxima al mismo. Y pues el tercio del centro, de la corona y de la raíz, se le va a llamar medio. Vamos ahora a trazar y a nombrar cada uno de los tercios horizontales en una pieza anterior. Incisivo central superior
derecho la cara bucal y lo primero que vamos a hacer es dividir en tercios tanto la corona como la raíz. Y pues les vuelvo a decir que cuando dividimos en tercios tienen que ser 3 partes iguales. No podemos dejar una parte más ancha que en otra, sino ya no serían tercios. Tenemos que darnos cuenta de esto. Luego de que ya hicimos las divisiones, pues vamos a nombrar cada uno de los tercios. El tercio que tengo acá, que está cerca del borde incisal, lo vamos a llamar tercio incisal. Ahora, el que está acá cerca del cuello o cervix de la corona le vamos a llamar tercio cervical, pues de la corona. Aquí en la raíz, este mismo tercio que está cerca del cuello de la pieza, pues también se va a llamar tercio cervical, es decir, es el tercio cervical de la raíz. Y este que está acá cerca del ápice, pues le vamos a llamar tercio apical. Los tercios que están en el centro de tanto de la corona como de la raíz, le vamos a llamar tercio medio. Y así es como quedaría el nombre de los tercios en una vista bucal. Cuando hablamos de los tercios horizontales, vamos a ver que independientemente que veamos la cara bucal, la cara lingual, la cara mesial o la cara distal, los tercios se van a llamar de la misma manera en los 4 aspectos. Tercio incisal, tercio medio, cervical de la corona, tercio cervical, tercio medio y tercio apical de la raíz. No hay ningún cambio en las diferentes superficies cuando hablamos de tercios horizontales. Veamos ahora cómo se nombran los tercios horizontales en una pieza posterior. En esta imagen ya está divididos en tercios y vamos a ver cómo se llama cada uno de esos tercios. El que estoy señalando en este momento sería el tercio apical, porque está cerca del ápice de las raíces. El que está acá en mostaza es el tercio medio porque está en el centro de la raíz. Y este otro tercio de acá en blanco es el tercio cervical de la raíz. Vamos ahora a la corona. Este tercio en fucsia es el tercio cervical de la corona. El que está acá en el centro sería el tercio medio. Y el único que va a cambiar en relación a las piezas anteriores es este tercio de acá en azul, que en piezas posteriores pues se va a llamar tercio oclusal, ya que aquí queda la cara oclusal en esta parte de acá arriba. De ahí lo demás, como podemos ver, se nombra igual y pues el nombre de estos tercios pues se mantiene independientemente si estamos viendo la cara bucal, lingual, mesial o distal. Por último, vamos a trazar y a nombrar cada uno de los tercios en la cara oclusal de un primer molar superior izquierdo. De este lado tenemos la superficie bucal, de este otro tenemos la superficie mesial, por lo tanto acá tenemos distal y aquí tenemos lingual. Vamos a trazar o a dividir esta cara oclusal en 3 partes iguales. El tercio que tenemos de este lado se va a llamar tercio bucal. El que está acá en la parte de atrás se va a llamar tercio lingual y el que está aquí en el centro lo vamos a llamar tercio medio. Vamos ahora a trazar los tercios en sentido mesiodistal. Como podemos ver acá, el tercio de este lado que está más cerca de mesial se va a llamar tercio mesial. El que está de este otro lado que está más cerca de distal se va a llamar tercio distal y el del centro lo vamos a llamar tercio mediano. Y así es como terminamos de nombrar todos los tercios de las superficies dentales.